y no solamente en el Perú, sino también en varios países de Latinoamérica y del mundo, aún su aplicación al 100% no es dada como tal, y me estoy refiriendo al control de convencionalidad. En esta ocasión he decidido llamarlo como teoría del control de convencionalidad porque antes de aplicarlo a un proceso en concreto en el Perú, sea proceso penal, sea incluso proceso administrativo, procesos civiles, procesos laborales, entre todos los procesos que existen, primero es necesario que nosotros conozcamos acerca del control de convencionalidad. Les voy a dar las perspectivas desde el derecho internacional de los derechos humanos, que es en sí parte del nacimiento del control de convencionalidad, ¿no? Es de donde nace, es el fundamento del control de convencionalidad. Y bueno, pues podemos seguir con las demás diapositivas, por favor, doctora. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva, por favor. Se visualiza aproximación contextual. Sí, claro. Bueno, yo no lo puedo ver, pero de repente los demás participantes sí. En primer lugar, quería tocar acerca del temario, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a tocar para nosotros poder saber acerca de qué es netamente el control de convencionalidad, ¿no? El control de convencionalidad, alguna aproximación contextual del control de convencionalidad, es decir, de qué se trata el control de convencionalidad. Posteriormente a eso, para que nosotros sepamos acerca de los fundamentos netos del control de convencionalidad a la luz del derecho internacional de los derechos humanos y a la luz de la Convención Americana de los Derechos Humanos, es necesario de que sepamos al menos lo básico respecto a responsabilidad internacional del Estado, según la Comisión de Derecho Internacional en el 2001, cuando elaboró esta serie de articulados por responsabilidad internacional por hechos internacionalmente ilícitos, derecho internacional versus derecho doméstico y la ratificación de tratados internacionales, que es bastante importante para que se genere responsabilidad internacional y para que nosotros como Estado peruano estemos obligados a tener estos tratados internacionales en leyes específicas dentro de nuestra jurisdicción peruana. Posteriormente a esto, fundamentos del control de convencionalidad. Ya ahí vamos a analizar algunos articulados de la Convención Americana de Derechos Humanos, posteriormente respeto y garantía de los derechos humanos en el derecho interno, que son las obligaciones principales que tienen todos los estados que han ratificado y han reconocido la competencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Posteriormente, un poco de evolución de la jurisprudencia de la Corte IDH también, ¿no? Si es que nos da el tiempo, porque este tema es un poco amplio, y algunas dificultades del control de convencionalidad también. Y finalmente también ver algunas aplicaciones de control de convencionalidad a procesos penales, civiles y laborales, ¿no? En qué sentido lo podemos encontrar y qué es lo que falta incorporar también incluso. En ese sentido, eso es lo que vamos a tocar el día de hoy. Podemos ir avanzando. A lo largo, si es que pasa o si es que hay alguna duda, podrían dejarlo perfectamente en la caja de comentarios. Al final lo podemos absolver sin ningún problema. Bien, la tercera diapositiva, disculpen, es acerca de aproximación contextual del control de convencionalidad. Es decir, ¿a qué nos referimos por control de convencionalidad? En el primer punto vamos a denotar que se nos menciona que su aparición está estrechamente ligada con las obligaciones que impone la Convención Americana de Derechos Humanos, justamente lo que mencionaba anteriormente, ¿no? La Convención Americana de Derechos Humanos tiene la categoría de tratado regional sobre derechos humanos que se establecen
a través de la Corte Interamericana de Derechos Humanos ciertos estándares sobre la protección de estos derechos, es decir, cómo es que los estados tienen que proteger y garantizar, respetar y garantizar estos derechos, y el desarrollo progresivo de los derechos humanos en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Claro que sí, ¿no? Por ejemplo, por poner una verbigracia, el derecho a la identidad en 1969 no habrá sido interpretado de igual manera por la misma Corte Interamericana de Derechos Humanos o por el mismo Estado peruano, por los diferentes estados, a como es ahora, ¿no? El reconocimiento y la interpretación y los estándares para la protección de los derechos humanos siempre son progresivos por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pero no solamente por parte de la jurisprudencia, de que por sí sabemos que es vinculante para todos los estados que han ratificado la Convención Americana de Derechos Humanos, sino también por parte de las opiniones consultivas de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La Corte Interamericana en ese sentido tiene dos funciones, una que es contenciosa y otra que es consultiva. La consultiva, los estados hacen, valiendo la redundancia, consultas sobre la interpretación de determinado estado y cómo es que estos pueden respetar y garantizar dentro de sus respectivos estados. Por ejemplo, la opinión consultiva 2417 sobre el derecho a la identidad de la figura del control de constitucionalidad ampliamente desarrollada en el derecho interno y el concepto de control internacional. En cuanto al control de constitucionalidad, creo que no hay ningún problema con respecto a la interpretación de ello, porque evidentemente es una ley, ¿no? Es prácticamente una norma, un principio, algo que todos lo tenemos en cuenta, de que la Constitución es la ley de leyes, es la ley suprema dentro de nuestro Estado peruano, ¿no? Bajo esa figura es que se inspira, ¿no? Así como la Constitución es la ley máxima en todo Estado, ya sea en México, en Perú, en Argentina, en todo Estado, también está, no se necesita el control supranacionales para esto, que se verifique de que están cumplidas por parte del Estado peruano, por parte de detentadores del poder, por parte de funcionarios públicos, por parte de fuerzas del orden, etcétera, en fin, por parte de todo el Estado. Además, Estado como México, plasmados en leyes específicas como el internacional al derecho interno, ¿no? Claro está respecto a eso. Respecto a ciertas interpretaciones, es decir, de qué manera se puede respetar y garantizar los derechos en el derecho interno. Ejemplo, ese es el control de convencionalidad, claro está. Ese es uno de los fundamentos, son las aproximaciones contextuales acerca del control de convencionalidad, es decir, de qué deviene, ¿no? Cuáles son, por así decir, también los antecedentes del control de convencionalidad para que así nosotros podamos tener más en cuenta. ¿Podemos pasar a la siguiente diapositiva, por favor? Muchas gracias. La siguiente diapositiva es acerca, como lo pueden apreciar ahí, de responsabilidad internacional de los estados según la Comisión de Derecho Internacional en el 2001, Derecho Internacional versus Derecho Doméstico, ratificación de tratados internacionales. Claro que sí, ¿no? Para que nosotros hablemos de cuáles son las responsabilidades que tienen los estados en materia de derechos humanos, independientemente del sistema en el que nos encontremos, el interamericano, el europeo, el africano, todo nace a partir de la responsabilidad internacional de los estados por hechos internacionalmente ilícitos, que si bien es cierto, los articulados se plasmaron en el 2001, llevó prácticamente unos 40 años poder establecer todos estos articulados que establece la Convención de Derecho Internacional.
Y estas obligaciones se dan por violación de obligaciones primarias, ¿no? No nos vamos a extender muchísimo en eso, es simplemente para que todo esto del derecho internacional lo podamos descansar, plasmar en derechos humanos, ¿no? En nuestro sistema interamericano, cómo lo podemos llevar a nuestro sistema interamericano. Este cuerpo normativo internacional tiene 5 partes, pero nos enfocamos en la primera sobre principios fundamentales, es decir, todo hecho internacionalmente ilícito acarrea en responsabilidad internacional. Aquí se llama hecho internacionalmente ilícito a la obligación a la violación de obligaciones internacionales, es decir, a la obligación de obligaciones primarias. Y a la luz del derecho internacional, las obligaciones primarias están en la costumbre internacional, en los principios del derecho internacional, así también como en los tratados internacionales, es decir, si un determinado Estado viola algo estipulado con respecto a lo que se menciona en un tratado internacional, evidentemente está incurriendo en responsabilidad internacional por hechos internacionalmente ilícitos. Puede ser en materia de derecho, por ejemplo, Estados de comercio, luego hay obligaciones recíprocas. En el caso de es completamente diferente, no se trata de que sean obligaciones recíprocas, es decir, de que si un determinado Estado no lo realiza, ya esta obligación queda resuelta para el otro Estado, claro que no, ¿no? Más bien, en este caso, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha sido bastante clara de que los estados, por el contrario, tienen que prevenir la violación de estas obligaciones internacionales en materia de derechos humanos, además de garantizar la no repetición y también la reparación del daño. Eso de manera más específica se puede ver si es que se ve lo que es la reparación en el sistema interamericano de derechos humanos, de lo cual también es una obligación por parte de los estados al declararse la responsabilidad internacional. ¿Podemos ir a la siguiente diapositiva, por favor? Antes de pasar a lo que es la obligación de respeto y garantía en materia de derechos humanos, la cual encontramos en el artículo 1 de la Convención Americana de Derechos Humanos, vamos a hacer la mención y el análisis, ¿no?, de los fundamentos del control de convencionalidad, es decir, donde se nos da luces de que tenemos que aplicar lo que es el control de convencionalidad. Y esto es en el artículo 2 de la Convención Americana de Derechos Humanos acerca de adopción de la Convención Americana de Derechos Humanos en el derecho interno. Específicamente esta dice, si el ejercicio de los derechos y libertades mencionados en el artículo 1 no estuviese ya garantizado por las disposiciones legislativas de otro carácter, los estados partes se comprometen a adoptar con arreglo a sus procedimientos constitucionales y a las disposiciones de esta convención las medidas legislativas de otro carácter que fueran necesarias para hacer efectivos tales derechos y libertades. Es decir, tan igual como en la responsabilidad internacional, no solamente es necesario de que exista este cuerpo normativo internacional y que se haya firmado y que se haya ratificado, sino de que es necesario de que se incorpore en el derecho interno, en una ley específica. Una verbigracia de esto, por ejemplo, acerca del Tratado Internacional para Protección de Personas con Discapacidad, hay una ley específica respecto a ello, para las personas en condición de refugiados, ¿no? La Declaración de Cartagena o algún otro instrumento con respecto a la protección de las personas que tienen esta categoría de refugiados y a las cuales no se les puede devolver a otros estados porque están huyendo prácticamente, no hay graves y fundados temores de persecución. Tiene que estar adoptado también en el derecho interno. Por eso es que también vemos de que existe una ley del refugiado y así todo sucesivamente. En cuanto a los procesos, no es la excepción y más adelante vamos a ver cómo es que el control de convencionalidad ha influido muchísimo en lo que es el proceso penal, el proceso civil y el proceso laboral, incluso el administrativo, ¿no?, para que sea tal cual lo conocemos.
es necesario de que se incorpore dentro del derecho interno, que se vea plasmado, es decir, que al hacer este comparativo no haya diferencias tan abismales. El principio pro homine y números apertos para otros tratados sobre derechos humanos, es decir, no solamente la Convención Americana de Derechos Humanos, la encontramos en el artículo 29, el cual establece: ninguna disposición de la presente convención puede ser interpretada en el sentido de, en primer lugar, permitir a alguno de los estados parte, grupo o persona suprimir el goce y el ejercicio de los derechos de libertad reconocidos en la Convención o limitarlos en mayor medida previstos en ella. Claro que es completamente, bueno, a la luz también de la Convención Americana de Derechos Humanos, no todos los estados tienen que proteger y garantizar los derechos fundamentales, los derechos humanos y libertades consagrados en la Convención Americana de Derechos Humanos. Siempre se tiene que interpretar a favor de nacionales de la misma naturaleza, es decir, no se puede limitar respecto a ello, ¿no? Respecto a los demás tratados internacionales, respecto a derechos humanos. Más bien, si es que la materia es de derechos humanos, con más razón se tiene que garantizar y respetar dentro de los estados. La Corte Interamericana de Derechos Humanos no solamente aplica lo que es la Convención Americana de Derechos Humanos en su sentencia, sino también hace luces al mismo Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, al Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales, y entre otros, ¿no? Así como también se apoya de las sentencias, las cuales ya han sido emitidas por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, por ejemplo, ¿no? En ese sentido también se da lo que es este control de convencionalidad. Podemos ir a la siguiente diapositiva, por favor. Ya. La siguiente diapositiva, y es justamente respecto a las obligaciones principales que tiene los estados peruanos, ¿no? Las obligaciones principales a la luz del derecho internacional de los derechos humanos. Si bien es cierto, como les mencioné, de estas obligaciones principales deviene también la obligación de prevenir, por ejemplo, el hecho de la violación de derechos humanos que se perpetúa a aquellas personas, las llamadas caminantes o retornantes, o a la luz del derecho internacional, también llamados desplazados internos en esta pandemia. Evidentemente es una situación que pudo haberse prevenido, ¿no? Sin embargo, ya no se hizo. También la garantía de no repetición, es decir, me estoy poniendo un ejemplo para que también se pueda entender, ¿no? A estas personas que están retornando, regresando a sus ciudades de origen, ¿no? Desde la capital, que es por lo general garantizar la no repetición de la vulneración de derechos de salud, de derechos en alimentación, entre otros. Porque recordemos de que dentro de estos grupos de caminantes, retornantes o desplazados internos, también se estaban desplazando o están desplazando hasta la actualidad poblaciones vulnerables, mujeres, embarazadas, niños, mayores de edad, personas que presentan alguna discapacidad, entre otros, ¿no? Se trató de implementar lo que es este transporte interregional de personas, el cual no ha sido al 100% efectivo, ¿no? Pero en eso se trata lo que es la garantía de no repetición, que también devienen de las obligaciones principales, la de investigar también, ¿no? Que es una obligación, ¿no? Investigar y reparar. Pero las específicas que nos menciona el artículo 1 de la Convención Americana de Derechos Humanos es el de respeto y garantía de los derechos humanos en el Perú. Y aquí ya vamos a entender más específico por qué es que también tienen que estar todos los articulados de la Convención Americana de Derechos Humanos y otros de tratados internacionales de derechos humanos que
esto haya ratificado el Perú, estar dentro de leyes específicas, porque todos los estados están obligados. Es decir, esto es a la luz de lo que menciona la Comisión Internacional, la Comisión de Derecho Internacional. Y esto es así. Los estados partes en esta convención se comprometen a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que está sujeta a su jurisdicción, sin discriminación alguna, por raza, color, idioma, etc. Por ningún motivo debe ser discriminada esta persona, ¿no? Se tiene que respetar y garantizar estos derechos y libertades. Justamente ahí se menciona, ¿no? Comprometen a respetar y garantizar. Pero ahora, ¿a qué se referirá esta obligación de proteger, o bueno, obligación de respeto, mejor dicho? Ahí es obligación de respeto, no es obligación de proteger, porque proteger implica tanto el respeto como la garantía. La obligación de respeto establece en sí que consiste en cumplir directamente la norma establecida y absteniéndose de actuar o dando una prestación. Más específico para Gross-Spiel, él nos menciona de que es la obligación del Estado y de todos sus agentes, cualquiera sea su carácter o condición, de no violar ni directa ni indirectamente por acciones u omisiones los derechos y libertades reconocidos en la Convención. Esto es de manera directa por parte del mismo detentador del poder, por ejemplo, que es el representante del Estado, ¿no? El representante de un gobierno, o de manera indirecta, por ejemplo, por parte de los agentes del orden. Una violación a la obligación de respeto de un derecho humano es perpetuar una desaparición forzada o una detención, ¿no? Nosotros sabemos que en tiempos de pandemia por COVID-19, incluso antes, ¿no? O poniéndolo ya actualmente, los domingos, por ejemplo, los cuales se ha establecido el muy llamado toque de queda. Los policías o militares, los cuales también estén salvaguardando el cumplimiento de este muy llamado toque de queda, evidentemente pueden detener a las personas que se encuentren circulando por las calles, ¿no? Porque así lo dicta lo que es la ley en específico y está reconocido también en la Constitución Política del Perú en el artículo 137 en regímenes de excepción. Sin embargo, si es que esto se diera en un periodo normal, no nos encontramos en COVID-19, no nos encontramos en un régimen de excepción, si es que no hay flagrante delito o una orden judicial, esta persona no puede ser detenida si es que no existen estas dos situaciones, ¿no? Si es que no hay un fundamento para que se la pueda detener. Ahí sí sería, por ejemplo, una detención arbitraria y se estaría violando lo que es el derecho a la libertad. No se está respetando el derecho a la libertad. La obligación de garantía. La obligación de garantía, por otro lado, se supone, como dice también Gross-Spiel, el deber de impedir o hacer todo lo racionalmente posible para impedir que se violen los derechos humanos de las personas sometidas a la jurisdicción de un Estado por parte de cualquier persona, pública o privada, individual o colectiva, física o jurídica. Es decir, que el Estado tiene que hacer todo lo posible para impedir de que se violen derechos humanos. Por un lado, la obligación de respeto tiene de que no hacer, es decir, no violar derechos humanos, más bien tiene que abstenerse de violarlos. Por otro lado, en la obligación de garantía, más bien el Estado tiene que realizar acciones, y esto se ve plasmado en las políticas públicas, por ejemplo, en que las leyes, la Convención Americana, por ejemplo, o los articulados de la Convención Americana estén plasmados en la Constitución Política y en leyes específicas dentro de nuestra jurisdicción. Un ejemplo de eso también es garantizar el acceso a la justicia a todas las personas por igual, a las poblaciones indígenas, a las personas que cuentan con alguna discapacidad. El Poder Judicial ya ha estado implementando bastantes medidas para que las personas con alguna discapacidad también puedan, les sea más fácil poder acceder a la justicia, ¿no? Esto no solamente en marco de la modificación del Código Civil que se perpetuó, ¿no? Sino también en el marco de las leyes de Brasilia y en el marco de la ratificación del Tratado Internacional respecto a la protección
de personas con discapacidad, las cuales tienen que tener autonomía para poder tomar sus decisiones dentro de un determinado estado. Decisiones también con respecto a sus patrimonios y todo eso, aunque cada caso tiene que ser evaluado de manera específica también, ¿no? Por ejemplo, también a las personas, a las poblaciones indígenas, garantizar de que el acceso a la justicia pueda perpetuarse también en su propio idioma. Vemos de que el Tribunal Constitucional también ha emitido sentencia en otro idioma, no en quechua, lo cual es un claro ejemplo de esto, de la garantía respecto al acceso a la justicia a todas las personas por igual. Sin embargo, es bastante penoso decir, ¿no?, de que la obligación de garantía ha sido también violado anteriormente por parte del Estado peruano, y el caso bastante reciente es el caso de Azul versus Perú, ¿no?, el cual a esta persona trans no se le garantizó lo que es el derecho al acceso a la justicia justamente por el hecho de ser trans. El Estado peruano fue responsable internacionalmente justamente por esta razón, por no garantizar el acceso a la justicia de Azul. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva, por favor. Ya casi vamos terminando, y si hay alguna pregunta, gustosa de poder responder. Realmente, como menciono, todo esto que les menciono es a la luz del derecho internacional de los derechos humanos. La siguiente diapositiva es acerca de la evolución del control de convencionalidad y su contenido y alcance. De por sí, la evolución del control de convencionalidad, vamos a ver de que se da en 4 etapas. Yo he puesto en este instante 2 porque incluso vamos a ver cierta redundancia. Es acerca del uso del control de convencionalidad por parte de operadores de justicia. Es decir, me acaba la batería. Ya. Uso del control de convencionalidad por parte de operadores de justicia, es decir, los operadores de justicia son los primeros llamados a utilizar el control de convencionalidad. Ya lo dijo la misma Corte Interamericana de Derechos Humanos en un caso de Perú también, como por ejemplo el caso Trabajadores Cesantes del Congreso versus Perú, de que los jueces, los operadores de justicia, fiscales y abogados son los primeros llamados a utilizar el control de convencionalidad. Así no está regulado, por ejemplo, un determinado, una determinada ley en nuestra jurisdicción, quitando incluso fiscales y abogados. Los jueces son los primeros llamados en hacer derecho a través de jurisprudencia. Vemos de que, si bien es cierto, la teoría típica es que los congresistas, los legisladores son aquellos que hacen la ley, también los jueces pueden hacer ley a través de sus jurisprudencias. También esta es una teoría bastante manejada por el profesor Renzo Cavani, ¿no? El cual se menciona, ¿no?, que el juez también puede hacer jurisprudencia, el juez también puede ser ley. Uso de control de convencionalidad por parte de fiscales y abogados, cuando los jueces en su jurisprudencia, al momento de recibir alguna demanda, alguna denuncia, los fiscales, al momento también de acusar, de realizar sus sobreseimientos, los abogados también en sus escritos. En los escritos, no solamente, a la luz del control de convencionalidad, no solamente deben ir las leyes específicas, ya sean en materia de familia, ya sean en materia penal, en materia laboral, y la constitución política, ¿no? Sería muchísimo mejor, incluso si también se hace o se menciona lo que es la Convención Americana de Derechos Humanos, la Declaración Universal de Derechos Humanos también, ¿por qué no? Si bien es cierto, la declaración no tiene ese carácter vinculante por la misma importancia histórica que tiene esta, también esto es considerada como un principio rector, como una columna vertebral por parte de todos los estados, su cumplimiento y su ejecución.
y por eso es de que de esta devienen un montón de derechos. Sometimiento a los jueces al control de convencionalidad a razón de haber ratificado la Convención Americana de Derechos Humanos. De esto no hay tanto que explayarnos, ¿no? Al momento que hemos hablado acerca de responsabilidad internacional por hechos internacionalmente ilícitos, incluso al tocar los fundamentos del control de convencionalidad, como vimos el artículo 2, de adoptar todos estos derechos en el derecho interno, y respecto al artículo 1, respecto al derecho a las obligaciones de respeto y garantía que tienen todos los estados, se denota la obligación que tiene el Estado peruano en razón de esta ratificación de la Convención Americana de Derechos Humanos. Estas obligaciones de respeto y garantía que tienen respecto a todos los derechos humanos, respecto al derecho a la libertad, a las garantías jurisdiccionales que está plasmado en nuestro Estado como garantías procesales, por ejemplo, respecto a la propiedad privada, entre otros. Pero la evolución del control de convencionalidad no solamente nos menciona de que esta puede ser utilizada simplemente por operadores de justicia como son los jueces, los fiscales y los abogados, sino también en un estudio de Claudio Nash Rojas, él nos menciona también, ¿no?, de que puede ser utilizado en procesos administrativos por las personas encargadas de los procesos administrativos, ¿no?, en los municipios, en las municipalidades. Las mismas personas naturales también pueden hacer invocación al control de convencionalidad. Es decir, no solamente los jueces. Si bien es cierto, los jueces, tal como lo menciona la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿no?, en la sentencia de los trabajadores cesantes de versus Perú, los jueces son los primeros llamados. Esto no limita solamente a los jueces, sino también a todas las personas en general. Y bueno, pues la última, no es la última diapositiva, es la penúltima diapositiva. ¿Pueden pasar a la siguiente diapositiva, por favor? ¿Cuáles serían las dificultades del control de convencionalidad si es que los jueces, los fiscales, los propios legisladores no hacen la respectiva homologación en el Congreso y lo incorporan dentro del derecho interno, o incluso no en algo como en las municipalidades, en las universidades, no se aplicara lo que es el control de convencionalidad? Esto presenta una serie de dificultades para todo el Perú. Y esto es la eliminación de normas nacionales contrarias a la Convención Americana. Esto puede darse, porque si bien es cierto, pueden existir en la Constitución o en las leyes específicas dentro del Perú, puede ser el caso de que se llegue incluso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y al detectar normas contrarias a la Convención Americana de Derechos Humanos respecto a la libertad de opinión, respecto al acceso a la justicia, a las garantías jurisdiccionales o cualquier derecho que también esté plasmado en la Convención Americana de Derechos Humanos, puede ordenar incluso no solamente las normas, sino también el reordenar todo lo que el aparato judicial incluso. La Corte Interamericana ya lo ha hecho anteriormente. Un ejemplo de esto es la sentencia de la última tentación de Cristo versus Chile, en la cual la propia Corte Interamericana incluso no ordena al Estado de Chile, a la República de Chile, a modificar su articulado respecto a la libertad religiosa, es decir, que esta no puede ser restringida simplemente por tener una religión a nivel nacional, una religión reconocida a nivel nacional, es decir, no se puede limitar a los demás tipos de religión. Porque la circulación de esta película, Última Tentación de Cristo, estaba demasiado limitada en Chile, disculpen, incluso prohibida en ese estado. Llegó hasta la Corte y la Corte ordenó la modificación del articulado de las leyes y de la propia Constitución incluso de Chile. Cumplimiento de sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Uno de los fundamentos también
de esto, la función contenciosa que tiene la Corte Interamericana de Derechos Humanos es que estas sentencias se cumplan, no solo en medida de que los estados tengan responsabilidad internacional, ¿no? Sino si es que ordena la propia Corte Interamericana lo que es, ya mencioné, la modificación de normas nacionales, como en el caso de Chile, también volver a investigar un caso, es decir, un caso que ya ha llegado, ha pasado por todas las etapas, es decir, por todo el agotamiento de las vías internas, lo que es la denuncia ante juez colegiado unipersonal, ha llegado a apelación, a la Corte Suprema, incluso al Tribunal Constitucional, es decir, todo ese tiempo en el cual se ha llevado una serie de años por parte de los abogados, ¿no? De sus respectivos representados, y que la Corte Interamericana de Derechos Humanos vuelva a ordenar e investigar, estaríamos llevando todo este proceso nuevamente a hoja cero, porque evidentemente, ¿no? Uno de los fundamentos quizás de la Corte Interamericana de Derechos Humanos es hacer justicia para las presuntas víctimas. También hay que admitir que es una carga procesal también para todos los estados a los cuales se les ordene investigar nuevamente los casos, ¿no? Como en el caso de Azul también. El cumplimiento de sentencias no solamente deviene en investigar, sino también en reparar el daño. El reparar el daño puede ser de manera pecuniaria, puede ser también mediante tratamientos psicológicos a las víctimas directas o indirectas, en el caso de terrorismo, por ejemplo, ¿no? Y las personas desaparecidas, etcétera, ¿no? El cumplimiento de sentencias es bastante importante también. Y haciendo una de las dificultades con respecto a ello, sobre todo en el Perú, no hay múltiples sentencias que aún no se cumplen al 100%, sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Antes de que se me olvide, ¿no? Otra problemática que personalmente puedo encontrar con respecto a la eliminación de normas nacionales contrarias a la Convención Americana de Derechos Humanos es, por ejemplo, en la Constitución Política, que podemos encontrar la pena de muerte, por ejemplo, ¿no? Si bien la pena de muerte está regulada con respecto a traición a la patria, si es que el caso llegara ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ahora no hay problemas, ¿no? Porque no se ha aplicado este articulado en la actualidad a una persona en específico, ¿no? Pero si se llegara a sancionar a una persona de esta manera y llega ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, también se hallaría el Perú responsable internacionalmente y se ordenaría lo que es la modificación de ese articulado en específico. Es más bien la eliminación de lo que es la pena de muerte, porque a la luz de la Convención Americana de Derechos Humanos y de tratados de abolición de la pena de muerte que ha firmado y ratificado el Perú, también es anticonvencional. Otra dificultad es evitar que el Estado incurra en responsabilidad internacional, que eso no hace mucho, no es necesario que redundemos muchísimo porque ya hemos explicado lo que es la responsabilidad internacional, lo cual ante la comunidad internacional evidentemente no se ve bien de que un Estado sea un vulnerador de derechos humanos, y no solamente en sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, sino también en informes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. La comisión tiene funciones en el sentido de que es el primer filtro para que las presuntas víctimas lleguen ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, es decir, se presenta primero el caso ante la comisión, y la comisión, si es que evidentemente detecta de que existe la vulneración de un derecho humano en específico y se han cumplido todos los requisitos, este caso pasa ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pero no es la única función, sino tiene la función investigadora y también de emitir informes anuales, mensuales y de temáticas específicas. Una temática específica que ha tenido en tiempos de pandemia es el informe 1-2020 respecto a derechos humanos y pandemia, ¿no? Donde da estándares también respecto a la protección de las poblaciones vulnerables como movilidad humana, mujeres, niños,
personas con discapacidad, mayores de edad, defensores de derechos humanos, personas privadas de libertad, etcétera, a todos los estados. Es decir, el control de convencionalidad también alcanza los informes que pueda emitir lo que es la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Si bien es cierto, los informes no son vinculantes, también puede ser un fundamento para que las presuntas víctimas, al momento de pedir que se reconozca responsable internacionalmente a un Estado por la vulneración de un derecho humano, no solamente puede indicar de que se ha vulnerado cierto articulado de la Convención Americana, sino también de que es una recomendación que ha hecho la propia Comisión Interamericana de Derechos Humanos a todos los estados, o incluso a un estado en específico, porque uno de los tipos de informes que también emite son informes por países sobre la situación, por ejemplo, de migrantes en Perú, la situación de las personas privadas de libertad en Honduras, etcétera. Es decir, se ha hecho caso omiso a esos informes y evidentemente le da más peso a los fundamentos para que se le dé responsabilidad internacional a un determinado Estado, ¿no? Es fundamental evitar que el Estado incurra en responsabilidad internacional. Buscar jurisprudencia de la Corte Interamericana aplicado al caso en concreto. Evidentemente es una de las dificultades bastante grandes que ha ocurrido dentro del Perú, ¿no? Si bien es cierto, existen múltiples casos, no solamente penales, sino también civiles, laborales, administrativos, de familia, menores infractores, etcétera. Si vemos en las jurisprudencias de la Corte Suprema, o incluso, ¿no? Por ejemplo, yo soy de Chimbote, muy pocas veces he visto en la jurisprudencia de un juzgado de paz letrado, de un juzgado penal, un juzgado civil, invocar también jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Es una de las cuestiones que es bastante complicada en realidad. No es imposible, pero sí es bastante complicada para los operadores de justicia, ¿no? Que en primer lugar son los jueces. Bueno, podemos pasar a la siguiente diapositiva y ya sería la diapositiva final. Para pasar a las preguntas, si es que hubiera preguntas. Control de convencionalidad en los casos en el Perú. Vamos a ver de que, si bien es cierto, acá se mencionan 3 casos, 3 procesos, hay más de 3 procesos, como los acabo de mencionar, y ustedes como abogados también sabrán. En cuanto al proceso penal, tenemos al nuevo Código Procesal Penal del 2004, al nuevo Código Procesal Penal del 2004, que si hacemos una diferenciación y un comparativo entre el Código de Procedimientos Penales, vamos a ver que es bastante diferente, y que el nuevo Código Procesal Penal del 2004 es más parecido e incluye incluso las garantías jurisdiccionales, las garantías judiciales reconocidas en la Convención Americana de Derechos Humanos en el artículo 8, respecto a un juez imparcial y competente, respecto a el derecho a la defensa, respecto a que toda persona procesada debe ser informada respecto a los cargos de los cuales se le está imputando. Es un derecho no solamente fundamental reconocido en la Constitución Política, sino también en la Convención Americana de Derechos Humanos. Es un derecho humano. El derecho a la pluralidad de instancias, incluso, ¿no? Se hace luces también a la oralidad en el proceso penal. Al momento de que los procesos penales tienen que presentarse las respectivas pruebas, los peritos, testigos, etcétera, no hace más referencia al proceso penal como lo conocemos hoy en día, ¿no? Y también se hace bastante referencia también a la publicidad de los procesos. Claro de que dentro del Perú hay excepciones, como por ejemplo de los casos de las personas
o no, cuando se trata de casos de menores de edad, ¿no? De violación a menores de edad, por ejemplo, esos casos sí son bastante reservados, pero son excepciones. Aquí vemos, como les menciono, bastantes luces, incluso de que se da bastante pie a investigar lo que es, o especializarnos también en lo que es la litigación oral. Es un fundamento bastante fuerte en cuanto a la Convención Americana de Derechos Humanos. Vemos de que incluso ese es su fundamento, ¿no? Que sea el proceso tal como lo conocemos, y de que también se estudie la litigación oral. No solamente estudiar de pronto lo que es el proceso penal desde la parte dogmática, sino también desde la litigación oral. Y si es que se puede complementar estos dos aspectos para mejorar la defensa de nuestro patrocinado, pues muchísimo mejor. El artículo 7 respecto a la libertad. Respecto al artículo 7, paso a la libertad, vemos de que la Corte Interamericana de Derechos Humanos incluso también ha dado estándares específicos respecto a la libertad, a la prisión preventiva, etcétera, como por ejemplo en el caso Maritza Urrutia versus Guatemala, y en el caso López Álvarez versus Honduras, en el cual la propia Corte Interamericana de Derechos Humanos, y es algo que se ha fallado muchísimo en el Perú, es acerca de que los elementos que se estipulan en el Código Procesal Penal respecto a lo que es peligro de fuga, lo que son elementos fundados de convicción, entre otros, ¿no? Los que están en el Código Procesal Penal, estén de manera conjunta y no de manera disyuntiva, como muchas veces se toma por política, los derechos y se tienen que aplicar los derechos a todas las personas por igual. Tanto así como la legalidad, la presunción de inocencia, el principio de necesidad, racionalidad, todo por igual. Humanos ha sido bastante clara en esto, ¿no? Si, incluso en el caso López Álvarez versus Honduras se menciona, si es que estos presupuestos indicados en la propia legislación interna son tomadas de manera disyuntiva y no conjuntiva como debería ser, porque si vamos a nuestro Código Procesal Penal se menciona incluso la palabra y, no o, se tratará de una medida no proporcional y será una medida arbitraria. Y es una medida de que, bueno, es una sentencia que en sí todos los operadores de justicia deberían tener en cuenta, porque vemos de que al día de hoy prácticamente todo es prisión preventiva. Y es uno también de los fundamentos para que exista la sobrepoblación dentro de los centros penitenciarios, vulnerando también un montón de derechos humanos dentro de los centros penitenciarios, ¿no? Haciendo de que estas personas vivan en condiciones precarias, además de la falta de inversión del Estado, ¿no? Vivan en condiciones precarias en sitios donde, como se dice comúnmente, ¿no? Donde solamente caben 4 personas, hacen entrar como a 10, en fin, ¿no? Y esa también es fundamento de las decisiones jurisdiccionales que se toman, que tienen que ser también de manera más responsable y haciendo uso del control de convencionalidad. Caso de delitos de odio, perjuicio por orientación sexual e identidad sexual, bueno, no está regulado dentro del Perú y en sí esto pues no es que la propia Corte Interamericana de Derechos Humanos haya emitido una sentencia en específico, pero vemos que respecto a los delitos de género sí lo ha hecho en específico y lo encontramos incluso plasmado dentro de nuestro Código Penal como delito de feminicidio. Pero esto sí, ¿no? El delito de feminicidio tiene que ser comprobado de que se trate por perjuicio de, bueno, pues de ser mujer, no simplemente porque se trata de que se mata a una mujer, como se dice comúnmente, ya va a ser delito de feminicidio. Todo esto tiene que ser comprobado, si no estaríamos hablando también de un homicidio simple o un homicidio clarificado según sea el caso en concreto. Tiene que ser también comprobado el feminicidio, así como los delitos de odio por perjuicio de orientación sexual e identidad sexual.
los cuales a mi juicio propio de repente diferirá de la opinión de otras personas, ¿no? También tienen que ser consagradas dentro de nuestra jurisdicción. ¿Por qué? Porque hay múltiples casos con respecto a delitos de odio, como el caso de Azul, como el caso de Jeffrey Peña también, que fue llevado ante la Comisión de la Tortura, contra la tortura, ¿no? Perú tiene un caso ante la Comisión contra la Tortura de las Naciones Unidas por el caso de Jeffrey Peña, y es justamente uno de los motivos también porque en un futuro también se le puede invocar la responsabilidad internacional del Perú por no tener consagrado estos delitos en específico dentro de su jurisdicción. En el proceso civil, artículo 21 de la Convención Americana de Derechos Humanos referido a la propiedad privada. Vemos de que no solamente está en la Constitución Política, sino también en la Convención, ratificación del Tratado sobre Personas con Discapacidad, también con respecto a la decisión que toman las personas con discapacidad, no solamente en el acceso a la justicia, ¿no? Sino también con respecto a sus bienes, respecto a contratos, etc. Ya había una modificación respecto al Código Civil, pero cada caso, como menciono, tiene que ser evaluado de manera concreta. Si se trata de una discapacidad mental severa, evidentemente esta persona no podría tomar una decisión por sí misma, pero si es una persona que solamente está privada, por ejemplo, de extremidades inferiores y superiores, y sí puede tomar decisiones por sí sola, evidentemente sí puede, sí tiene voluntad para establecer actos jurídicos. Derechos patrimoniales de personas LGBT. Esto también ha sido bastante señalado en la opinión consultiva 2417 de la Convención de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, e incluso hemos visto de que hace unos días atrás el Estado peruano ha reconocido, ¿no?, de que se va a reconocer los derechos patrimoniales de las personas LGBT en estos contextos de pandemia. Si bien es cierto, la modificación al Código Civil no se hace aún de manera específica, vemos de que de una u otra manera se trata de garantizar los derechos de las personas también LGBT, ¿no? Porque respecto a los derechos patrimoniales, tal como lo menciona la propia Corte Interamericana de Derechos Humanos en su opinión consultiva 2417, no debe haber ningún tipo de discriminación ni por raza, sexo, orientación, nacionalidad o cualquiera que fuera el estigma. Proceso laboral, en el artículo 23 de la Convención Americana de Derechos Humanos referido al derecho al trabajo, lo encontramos en el artículo 23, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y vemos de que en el caso de los procesos laborales, la mayor discriminación que se sufre en caso de las personas LGBT, sobre todo las personas trans, ¿no? Cuando el propio Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, disculpen, los derechos económicos, sociales y culturales, la Convención Americana y la propia Constitución Política mencionan de que no tiene que haber discriminación de ningún tipo en cuanto se habla al acceso al trabajo, pero aún existe ese estigma, ¿no? Si bien es cierto, hay ordenanzas municipales específicas en varios distritos, aún se ve reflejada lo que es la discriminación laboral a personas LGBT. Y bueno, el último que he puesto abajo y que es en sí para absolutamente todos los procesos es respecto al acceso a la justicia, la garantía judicial, ¿no? Las garantías judiciales que deberían tener, que es una garantía judicial el acceso a la justicia, sea penal, sea civil, sea laboral, y sea independientemente de la condición de la persona, como lo mencioné al principio, se trata de una persona indígena, se trate de una persona LGBT, se trate de una persona migrante incluso, ¿no? También puede acceder a la justicia peruana, puede denunciar si es que el hecho, por ejemplo, se trate de un delito de violación sexual, de un delito de robo, si es que ha sucedido en el Perú, evidentemente una persona extranjera, refugiada, también puede acceder a la justicia peruana y no puede ser discriminada por ningún motivo. Y bueno, pues con eso es lo que terminamos con respecto a la teoría del control de inconvencionalidad. Espero
haber podido aportar de uno u otro modo respecto al control de convencionalidad y desde el punto de vista que manejo, que es el derecho internacional de los derechos humanos. Vamos a ver si es que hay alguna pregunta con respecto a ello. Sí, claro, no sé si es que hay, le he pasado a los organizadores las diapositivas, se puede compartir sin ningún problema si es que ha habido algún problema al momento de visualizar, sin ningún problema. Sí, profesora, tenemos 3 preguntas en la cajita del chat. Sí, De Wilfredo Coa Aguilar, Henry Ramírez Tuanama, sí, estoy viendo preguntas. Cristian Bedón. Dice, ¿cuál es la sanción para un Estado rebelde que no cumple abiertamente una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que lo condena? Un ejemplo es el caso de Venezuela. Bueno, recordemos de que la competencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos es respecto, las partes que hay es respecto a un Estado que presuntamente ha vulnerado derechos humanos y la presunta víctima. ¿Qué se puede hacer al respecto? La Corte Interamericana de Derechos Humanos siempre hace la revisión de sentencia, siempre ordena nuevamente al Estado que vuelva a que cumpla con las sanciones o con lo que ordena la Corte Interamericana en específico. Sin embargo, ¿qué pasa si es que no se cumple? Es el caso de Venezuela. Tenemos que recordar de que la Corte Interamericana no tiene esa función de ejecutar alguna sanción en específico, ¿no? A un Estado determinado. Puede ordenar, como digo nuevamente, abrir nuevamente un proceso desde foja cero, si es que ordena investigar, si es que ordena reparar, es decir, pagar un monto pecuniario a las víctimas, o otras cuestiones relacionadas a la reparación, ¿no? Como también es el tratamiento psicológico, tratamiento psiquiátrico a las víctimas. Pero en el caso de Venezuela, o como en el caso de Estados Unidos, incluso que ha sido bastante renuente en cumplir lo que se menciona en la Convención Americana de Derechos Humanos, estos estados, por lo general, como lo ha hecho ya Estados Unidos, denuncian lo que es el Tratado de la Convención Americana de Derechos Humanos y ya no reconoce la competencia de la Corte. Por ende, si es que existe algún caso dentro de su jurisdicción, las presuntas víctimas ya no podrán acudir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Sin embargo, también si es que pertenecen al Consejo de Derechos Humanos, a la Comisión contra la Tortura, entre otras comisiones de las Naciones Unidas, podrán acudir perfectamente. El caso de Estados Unidos es un caso bastante particular porque no solamente es bastante complicado. Hay más noticiosas, no vamos a ver en internacionales que ante la Comisión es en vigor forman parte del derecho nacional. Sin embargo, la misma Constitución no ha establecido el rango de jerarquía normativa en nuestro derecho interno. ¿Pero usted cuál es la jerarquía de los tratados internacionales? A la luz también de la pirámide de Kelsen, los tratados internacionales en materia de derechos humanos tienen el mismo rango que la Constitución política. Solamente los tratados de derechos humanos, ¿no? Si es que hablamos de tratados, como digo, de libre comercio o aquellos que no tengan que ver nada con derechos humanos, entonces estarán dentro de la misma categoría de ley. ¿Por qué digo de que, o por qué sí es mi opinión, ¿no? Que tienen la misma categoría los tratados internacionales en materia de derechos humanos que la Constitución política, porque justamente el fin supremo y la defensa del Estado es la persona humana, y eso está plasmado no solamente en la Convención Americana, sino también en el artículo 1 de la propia Constitución Política del Perú.
Tengo entendido que las opiniones consultivas de la Corte Interamericana de Derechos Humanos no son vinculantes, podrían adquirir tal condición por un parámetro convencional y por contenido que tienen, y con otra pregunta que se centra en el caso, que no sea una ley ordinaria, sino la Constitución. En el caso de la condición de un Estado que reuniera derechos humanos violados, en principio, las opiniones consultivas, y había cierta disyuntiva respecto a esto, ¿no? No es que no tengan este carácter vinculante, se puede pensar de que como no son sentencias, en efecto no tienen carácter vinculante, pero a la luz del control de convencionalidad y porque son emitidas, es decir, son estándares que ha establecido la propia Corte Interamericana de Derechos Humanos, sí, pues, sí son obligatorias para todos los estados, igual que todas las sentencias, ¿no? Si bien es cierto, un caso que puede tener Perú, pero hace una nueva alusión respecto a cómo se tiene que interpretar un derecho, como por ejemplo el principio de no devolución a personas solicitantes de asilo, en el caso de la familia Pacheco Tineo versus Perú, si bien es cierto, versus Bolivia, disculpen, si bien es cierto, esa sentencia obliga directamente a Bolivia, también puede ser obligatoria para todos los estados respecto al estándar de protección y al principio de no devolución, ¿no? Por poner una verbigracia. En ese sentido sí es obligatorio. También es obligatorio en el sentido, en las opiniones consultivas, ¿no? Si bien es cierto, la 2417 la realizó Costa Rica, eso no quiere decir de que porque le contestó a Costa Rica no sea obligatorio también para Perú, no sea obligatorio también para Colombia. Se recuerden de que les menciono, ¿no? Así como les mencioné de los informes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Si bien es cierto, los informes de la Comisión no son vinculantes, en un futuro proceso que se pueda tener ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, se puede invocar responsabilidad internacional también por estos motivos, ¿no? Porque no se ha cumplido con la opinión consultiva, 2417, por ejemplo, de Costa Rica, la 2317 de Colombia, y así otras opiniones consultivas que pueden haber. Es decir, si en ese sentido sí es obligatoria y sí establece responsabilidad internacional. Y la otra, un juez tiene la obligación de realizar control de convencionalidad frente a su propia constitución si ésta llegara ante lo tendrá. Lo recomendable es que sí, de que sí hay un control de constitucionalidad, ¿no? De su propia constitución, porque, y en realidad es un poco difícil, porque imaginemos que sea un juez que de primera instancia puede realizar el control de convencionalidad, pero otro juez le puede no dar la razón porque no está en la Constitución y todo ello. Pero esto no le impide, como menciono, de que puede utilizar el control de convencionalidad y es lo más recomendable. ¿Por qué? Porque si el caso llega ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, como nuevamente menciono, y no se ha hecho mención o garantía de los derechos reconocidos en la Convención, la Corte puede ordenar nuevamente investigar el caso y llevarlo a hoja cero. Es decir, sería nuevamente una carga procesal para todos los operadores de justicia, ¿no? Innecesaria, y se puede evitar, como dice esta persona que opina, Alfredo Bedón Quillas, se puede evitar, ¿no? Tendría que encontrar un equilibrio entre la Convención y la Constitución. Como menciono y nuevamente digo, es lo ideal, pero la verdad es que muy poco se hace dentro del Perú. Hay un mínimo de la necesidad que realicen con condicionalidad no lo hay. Dentro del Perú, no solo respecto a la Constitución, sino también de la Convención Americana de Derechos Humanos, y sería bastante genial, o bastante idóneo, ¿no?, de que se implemente. Esta pregunta es bastante polémica, porque nos vamos a encontrar en un versus del derecho doméstico con el derecho internacional. ¿Puede cometer prevaricato un magistrado por
no obviar su actuación en el derecho convencional. ¿Puede llegar a ser sancionado? Claro que sí, a la luz de la Convención Americana de Derechos Humanos, a la luz de la Corte Interamericana de Derechos Humanos se puede llegar a sancionar, porque recordemos de que la Corte Interamericana no solamente puede ordenar reabrir un caso desde foja cero, sino también investigar a personas en específico, ¿no? Abrir investigaciones a personas en específico, como por ejemplo al expresidente Alberto Fujimori. Si es que hay un juez que no ha cumplido con el control de convencionalidad y así lo considera la Corte Interamericana de Derechos Humanos, también se puede abrir una investigación en su contra, ¿no? Si es que la Corte lo ordenara. En el caso del Perú, sí es bastante difícil eso, ¿no? Porque si respeta la Constitución, pero por otro lado no la Convención, vemos de que aquí en el Perú más prima lo que es el control constitucional. Me pregunta por no obviar su actuación. Espero que haya podido quedar claro la... Bueno, estas son... no, acá hay una última pregunta. Las sentencias de la Corte Interamericana que interpretan los tratados de derechos humanos son normas constitucionales adscritas al origen convencional. Aquí hay que tener en cuenta dos cosas bastante importantes, ¿no? Por las normas constitucionales, es decir, todo lo consagrado en la Constitución Política del Perú, si bien es cierto, tiene que ser igual a la propia Convención Americana de Derechos Humanos, en cierta medida son diferentes también al momento de clasificarlo, ¿no? Si bien es cierto, todos los derechos humanos, todos los derechos consagrados en los tratados internacionales de derechos humanos son derechos humanos, y la propia Corte Interamericana lo menciona y hace alusión de ellos como derechos humanos, en la Constitución Política del Perú están diferentes, ¿no? Porque por un lado tenemos los derechos fundamentales, los cuales están señalados de manera concreta por la propia Constitución Política del Perú, la vida, la libertad, proceso justo, la pluralidad de instancias, no recuerdo exactamente cómo está especificado en la Constitución Política del Perú, pero también hace alusión al acceso a la justicia y a las garantías procesales, está de manera específica, ¿no? Derechos fundamentales y derechos derivados, que son los derechos económicos, sociales, y algunos también culturales que se reconocen en la propia Constitución Política del Perú. Es decir, de que para no hacernos tantas bolas para responder esta pregunta, la Corte Interamericana hará alusión a ellos como derechos humanos, el Tribunal Constitucional, por ejemplo, hará alusión a ellos como derechos fundamentales. Es decir, si bien es cierto, si hacemos una comparación, vienen a ser los mismos derechos, los cuales son inalienables, en los diferentes sistemas son tomados de manera distinta. Pero de que de esa manera se haya podido responder la pregunta. Sí tienen origen convencional, ¿no? Sí tienen origen convencional sin ninguna duda. Y tienen que respetar también su origen convencional. Bueno, pues si no hay ninguna otra duda más, agradezco muchísimo a la Escuela de Posgrado de Lima por la cordial invitación y espero de que de algún u otro modo, como menciono, les haya podido aportar al control de convencionalidad desde la rama del Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Tengan muy buenas noches. Muchísimas gracias, Sonia Guevara, por nuestra disertación el día de hoy. Sumado a el ciclo de capacitaciones y sobre todo suma para que toda la comunidad jurídica reconozca todo este tópico de la teoría de convencionalidad. Está en boga últimamente en el derecho nacional. Muy agradecidos con usted. Será para una próxima oportunidad. Muchísimas gracias y buenas noches con todos.